Pero yo sí quiero que pensemos en los recursos que como ciudadanía tenemos para afrontar esta situación. Y es que si yo veo que le voy a comprar a una señora que veo que le cuesta, ¿por qué le voy a querer pagar con Bitcoin? O sea, también tenemos que nosotros ser agentes de orden en toda esta incertidumbre que se ha desatado. Yo ahora en la mañana estaba desayunando en un lugar y un tipo le decía a una de las chicas que estaban sirviendo, bueno, ¿y ustedes cuándo van a recibir Bitcoin? No alcancé a escuchar lo que la chica le respondió, pero el tipo le decía, bueno, pero es que no se pueden quedar atrás. O sea, yo sé que va a haber mucha gente que va a querer andar apantallando con su billetera electrónica y que lo van a querer hacer por llevársela de modernos y por moda, pero ¿por qué le vamos a complicar la vida a comprarle a alguien que vemos que le cuesta y no pagarle en efectivo? O sea, quiero que también pensemos que tenemos esas herramientas en nuestras manos como ciudadanos. O sea, la ley no me obliga a pagar con Bitcoin. Si yo tengo la posibilidad de pagarle a la gente en efectivo o en cualquier otro medio que se lo va a hacer más fácil, hagámoslo así. Todavía tenemos ese control. Entonces, ante la incertidumbre, ante la ambigüedad en los cuerpos de ley, nuestro sentido común, nuestro raciocinio y nuestra iniciativa como ciudadanos. Una de las preguntas que hacían estos empresarios era ¿y cómo vamos nosotros a declarar los impuestos, verdad? O sea, Bitcoin y eso. Y es una pregunta que quisiera hacerle a, ¿cómo se llama?, los abogados. ¿Cómo es que van a hacer los empresarios cuando tú puedes manejar hasta 5 o 6 wallets y poder estar haciendo transacciones entre tú mismo? ¿Y cómo no se va cómo no va a pensar un empresario en que esto se puede prestar para no estar declarando lo que realmente es? Porque la ley no es clara en ese aspecto. Inclusive, yo he estado escuchando al presidente Van de Sal y no sabe absolutamente nada ni cómo se va a hacer. Solo dice de que espera la orden del presidente para empezar a explicarlo, pero los empresarios en este momento lo primero que se les viene a la mente es ¿y yo cómo voy a declarar? ¿Cómo voy a declarar el IVA? ¿O cómo vamos a hacer con esto? Otra de las cosas que preguntan bastante es un ejemplo que está haciendo Jorge Ragazzoli, no sé si lo han visto también, que él metió dinero a una wallet y le ha estado bajando. Entonces él dice, hasta ahorita yo no he ganado absolutamente nada. O sea, tiene un proceso de crecimiento en este momento, esa moneda, que a nadie le garantiza, ninguno que tenga una wallet le garantiza en este momento tener un incremento en lo que ha invertido. Entonces yo quería hacerles esto porque estas preguntas porque es lo que más la gente ve. No sé si se vieron el video también de ayer en que las personas en la calle ya están diciendo de que no les sirve absolutamente de nada, de que ellos no entienden nada. Y este proceso de 90 días que tiene la ley, yo estaba hablando con varios bitcoiners internacionales y dicen que es imposible que a una población, por más pequeña que sea, ellos hablan de 2,000 personas, se les pueda capacitar en 90 días. Es un problema técnico que todos los que hemos estado en procesos de capacitación o hemos dado capacitaciones internacionales, nacionales, sabemos que es bien difícil capacitar a la gente cuando se va a implementar un proyecto como este. Así que más o menos eso quería mencionarles para tener algunas apreciaciones de ustedes. Gracias, Napo, por el espacio. Mariana, te sigo ahí. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por generar estos espacios. Pienso que es muy importante que los sigamos generando porque es la única manera en que podemos hacer más democrático estos espacios. Gracias, Napo. Gracias, Roberto. No sé si alguien quiere responder a los planteamientos que hizo Roberto y luego de eso con Javier Coto, que había pedido. En relación a eso, creo que está relacionado, que preguntan ahí en Twitter, que deberá cambiarse los formatos de las facturas de consumidor final y crédito fiscal que ya están expresadas en dólares. Supongo que sería igual, ¿verdad? Hay que hacer un montón de reformas, no solamente a leyes, por ejemplo, código tributario, por decirle una legislación que es como el marco que nos rige en El Salvador, ¿verdad? Sino que también en el caso de, por ejemplo, como ya se habla de que el mismo Estado puede recibir pagos de impuestos en este criptoactivo, incluso habría también que hacer reformas a toda la legislación local, todas las municipalidades. Imagínense todos los empresarios que pagan impuestos, tasas a todas las municipalidades de El Salvador. O sea, todo ese andamiaje jurídico también tendría que reformarse, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver ya, como pregunta él, con facturas, todo eso tiene que reformarse. Imagínense cuánto tiempo nos puede llevar eso. O sea, es un andamiaje que se ha
construido por no decir en décadas, ¿verdad? Entonces, siento yo que es un poco ingenuo pensar que se va a reformar de aquí a un año, ¿no? Creo que es una labor titánica que no creo que, al menos por el momento, no creo que estemos preparados para asumir, ¿verdad? Pero de hecho es lo que se va a hacer. O sea, yo lo que retomo es la conferencia que dio el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde dijeron que han puesto a disposición de El Salvador el Fondo de Asistencia Técnica para contratar expertos internacionales que vengan a ayudar a hacer las reformas de ley que se requieren para implementar la ley de Bitcoin. O sea, sí va a haber reformas a otras leyes, no sabemos a cuáles, no sabemos qué reformas, pero va a haber. Exacto, claro, eso usted tiene toda la razón, pero no va a ser un trabajo de la noche a la mañana, ¿verdad? Y van a ir como fontaneros, se va a abrir un hoyo y lo van a tapar, y se va a abrir otro hoyo y lo van a tapar. Entonces a esa inseguridad jurídica nos exponemos, ¿verdad? Porque aquí vamos a ir a prueba y error, ¿verdad? Un sujeto pasivo va a tener una duda y va a salir la fuga y la van a tapar. Entonces es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, no es algo que va a ser del... Quería hacer un par de preguntas, tal vez tenemos alguna persona que conozca de esto. Me parece bastante interesante que el gobierno tenga, 150 millones de dólares como fideicomiso para poder garantizar de alguna u otra manera un tipo de cambio para un día determinado. Realmente yo creo que 150 millones no alcanza ni para 4 días por el movimiento que hay en el mercado salvadoreño. Tal vez alguien podría aclarar más de esto. Y la otra pregunta, entiendo yo, o entendemos la mayoría, que si bien va a haber un tipo de una conversión inmediata según el gobierno, la pregunta es, ¿realmente la conversión que nosotros tendríamos es al dólar como tal o lo tendríamos a una criptomoneda virtual, un tipo token que no garantiza que nosotros tengamos, en esa conversión de bitcoins a supuesto dólar? La pregunta es si ese dólar es el dólar americano que nosotros conocemos o si es una criptomoneda que está a uno y uno del dólar. Y tal vez la última pregunta, si alguien también nos puede ayudar, es, yo me he preguntado, porque realmente esta ley depende bastante del prestigio del impresentable en Capres. Mi pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que se va a inyectar en el mercado el Bitcoin? Porque de alguna u otra forma ya estamos a menos de 80 días para que eso en teoría comience. ¿Cómo ustedes consideran que va a ser el gobierno para poder inyectar que exista un movimiento en el mercado salvadoreño? Muchas gracias, Napo, y a todos por el espacio. Gracias. Bueno, lo del fideicomiso sí tenemos dudas de que vaya a durar. Bueno, con algunos economistas y yo que soy periodista hemos apostado. Yo digo que va a durar 3 horas. Otros dicen que va a durar un día completo. Pero el tema es que la cantidad de transacciones que se hacen en El Salvador no son cosas despreciables. Si de repente todo el mundo empieza a querer usar como medio de pago el Bitcoin, no va a durar mucho ese fondo. No sabemos de nuevo cómo va a funcionar, no sabemos cómo se va a refilar, no sabemos si se va a refilar, qué va a hacer el gobierno con los Bitcoin que capte, no sabemos. Luego me parece que había otra pregunta sobre los tokens. Esa también es algo que no tenemos claro porque en principio Strike, que es la plataforma que se está utilizando en el SONTE y es además la que el gobierno ha dicho que está trabajando con ellos para crear la plataforma que se va a usar a nivel nacional, esta utilizaba Tether. O sea, con dólares compraba Bitcoin, el Bitcoin se convertía en Tether, el Tether funcionaba como stablecoin o moneda estable para blindarte tu cantidad de dinero en tu billetera y luego con esos Tether se compraba Bitcoin y luego esos Bitcoin si querías los convertías a dólar. Pero estos Tether generan mucha duda porque han sido cuestionados por autoridades regulatorias en Estados Unidos. Los investigaron y descubrieron que no hay garantía de que un Tether equivalga a $1, como ellos decían, que es una empresa privada la que los emite, sino que tenían respaldo nada más de 75 centavos de dólar por cada Tether y que además en líquido tenían nada más 3 centavos por cada Tether.
Así que Jack Mallers, que es el presidente de SAP, la empresa que desarrolló Strike, publicó esta semana un podcast en el que estaba diciendo que no van a usar Tether, pero no ha dicho si van a usar otra stablecoin o cuál va a ser el mecanismo para, de nuevo, amortiguar la volatilidad. Y lo último, pues sí, recordemos que todo el soporte del valor de Bitcoin es el mercado, oferta y demanda. Mientras la gente crezca que vale, la gente crea que vale y que está dispuesta a pagar más por ella, va a seguir subiendo. Cuando algo a nivel internacional, como lo que pasó anteayer con China sacando a los mineros, afecta el precio, entonces baja. Realmente el hecho de que El Salvador adoptara no tuvo mayor impacto en el precio, según lo que hemos visto. Ella es tributarista salvadoreña que vive en Japón. Ya envié la invitación, así que si me puede enviar el microfonito también, a ver si la aplicación me hace el favor aquí de ayudarme, y con gusto le doy la palabra. Adelante. Perfecto. Ay, qué bueno. Sí, como ya mencionaste, sí, yo soy, mi especialidad es Derecho Tributario. Con respecto a la pregunta que han hecho, bueno, es importante recordar que en el derecho tributario también existe lo que es el principio de legalidad tributaria, ¿no? Y en ese sentido, al menos por el momento, todas las personas que, todos los contadores, todas las personas que realizan en su contabilidad, al menos por el momento, tienen que regirse por lo que es la ley actualmente vigente, ¿verdad? Como todos sabemos ahorita, pues la ley de Bitcoin todavía está en vacatio legis, no hay. Me imagino pues que muchos están con esa duda porque están como queriendo prever cómo van a declarar el impuesto sobre la renta el otro año, ¿no? Ya como mencionó también la otra colega, por el momento prácticamente la legislación que tenemos con respecto a este tema es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque todavía, por ejemplo, para poder empezar a pensar cómo vamos a hacer la contabilidad, hay que reformar prácticamente toda la legislación tributaria, hay que reformar el código tributario, hay que reformar todos los reglamentos que tengan que ver con la legislación tributaria en el país. Y aquí yo de manera especial quiero comentar que eso es una tarea bien grande que se le viene encima, pues no solamente a los diputados, sino que también al Ministerio de Hacienda, ¿no? Porque ellos tienen que empezar a pensar cómo van a permitir, por ejemplo, que si hay pérdidas, cómo las empresas van a poder deducir, en el dado caso que se les permita, pues las deducciones de pérdidas con respecto a Bitcoin, en el caso que reciban pagos en esa cripto. Igual yo no sé si llamarlo moneda, ¿por qué? Pues porque algunos dicen que es criptoactivo. Bueno, anyway, entonces al menos por el momento mi consejo más sensato, ¿no? Es que pues mientras no haya nada escrito en papel, ¿verdad? Mientras no haya ningún tipo de legislación ya vigente, pues que haya sido aprobada por la Asamblea Legislativa, que pues no se haga ningún tipo de especulación. Yo sí creo, pues igual como tributarista, a mí igual me preocupa mucho, ¿verdad? No solamente el lado de cómo los comerciantes van a empezar a adaptar todo lo que es su sistema de contabilidad, ¿no? Sino que también me preocupa mucho el lado de las arcas de las finanzas públicas, ¿no? Ya ese es un tema que ya se ha tocado demasiado y yo siento que es un tema sobre el que todos tenemos que poner siempre el dedo sobre el renglón. Es en el caso también del pago de impuestos con este cripto activo, ¿no? Moneda, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque ya se ha dicho mucho que es muy fluctuante. Entonces, a mí la verdad me daría mucha lástima pues que todos nuestros impuestos se llegaran a perder porque, no sé, porque un bajón en el Bitcoin, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero dejar claro. Hasta que no veamos la ley, hasta que no veamos el reglamento, hasta que no veamos, más que todo desde el lado tributario, hasta que no veamos reformas concretas en el código tributario,
y los contadores también tienen que tener en cuenta eso, pues tienen que, por el momento, declarar de acuerdo a cómo está la legislación, el código tributario, tienen que seguir las reglas de contabilidad. Mientras no hayan reformas en eso, no podemos hablar nada, por el mismo principio de legalidad tributaria, ¿no? que también está establecido en la Constitución y que nos ata, ¿no? Entonces, en este caso, yo siento que el gobierno tiene un reto del tamaño del volcán de San Salvador, por decirlo de alguna forma. Esa es mi participación, espero haya servido de algo, ¿no? Y si alguien también tiene otra pregunta, pues que la lance. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si alguien tiene una pregunta para un especialista en derecho tributario, pues adelante. Hay que aprovechar que está aquí. Lo que pasa es que, como ya bien aclaró, sin saber cómo lo pretenden hacer, al final es difícil. Yo nada más quería agregar a lo que comentaba ella sobre los criptoactivos. Hace poco hubo una reunión del Comité de Normas Bancarias de Basilea, que básicamente es de donde emanan las normas de manejo de riesgo para la banca a nivel mundial, y ellos lo denominan al Bitcoin y a otras criptomonedas como criptoactivos. ¿Cómo lo ven ellos al meter criptoactivos o Bitcoin u otras criptomonedas a los sistemas de la banca? Lo que determinaron es que si un banco cuenta con criptoactivos, tiene que darle un soporte del 125% con un requerimiento de capital del 8%. En español, que por cada $1 que el banco tenga en Bitcoin u otra moneda, debe tener un respaldo o una reserva del 100%, o sea, $1. En nuestro sistema, la última vez que revisamos, las reservas el requerimiento andaba como por el 9%. O sea, a mayor requerimiento de reserva es mayor la percepción de riesgo. Entonces, en cuanto a normas internacionales, sí se está percibiendo que un banco tenga Bitcoin es de alto riesgo, y por eso el requerimiento, la norma es que tenga un 125% de reserva. Al final es ya aplicado por cada $1 en Bitcoin, $1 de reserva, ¿verdad? Digamos que eso es como para garantizar la estabilidad de la moneda o garantizar liquidez. Para respaldar la operación del banco, que en caso que baje, puede bajar a 0, pero como tiene el otro $1 respaldándolo en reserva. Yeah. Pero eso afecta en cuanto a la liquidez del banco, porque el banco, su negocio es mover el dinero, pero si por cada $1 en Bitcoin tenés que tener $1 en reserva, sí es algo que le mete bastante presión a la operación del banco, pero tiene que ver con eso, con la percepción de que es bastante riesgoso. Ya, creo que Laura quería decir algo al respecto, y después de eso Roberto Dubón, que pedía la palabra. Adelante, Laura. Sí, no, nada más quería como retomar o ampliar un poquito lo que decía la colega tributarista. En la ley Bitcoin, en el artículo 4, se establece que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Ahora, desde el punto de vista jurídico, cada palabra prácticamente cuenta, ¿verdad? Entonces, cada palabra en la ley. Entonces, acá, en este artículo, cuando establece que podrán ser pagadas, ahí es donde yo creo que existe, digamos, tanto la posibilidad de que Hacienda reciba tributos, bitcoins, como contribuciones tributarias, como pudiera ser que no. Pero eso tendría que ser desarrollado en un reglamento, o tendría que reformarse todas las leyes y los reglamentos que mencionaba la colega, que son bastantes. Pero digamos, en el caso que sí se estableciera que deberán ser pagados, o que qué sé yo, Hacienda diga como que bueno, nosotros solo vamos a recibir Bitcoin, entonces en ese caso a mí me generaría alerta que eso se hiciera así, precisamente por la seguridad económica, es decir, porque eso pudiera, si se llegara a establecer así, pudiera llegar a afectar también la recaudación de dinero en las arcas del Estado, y eso pues al final pudiera llegar a impactar también en programas sociales, en ayuda a la comunidad, etcétera. Entonces,
por la fluctuación también a mí se me ocurre que tal vez pues el Estado pudiera, no sé, creo que no es algo que le convenga tampoco al Estado, ¿verdad? Está recibiendo Bitcoin o está recibiendo una criptomoneda que es tan volátil, de repente pudiera sentir que está recaudando bastante y pudiera ser que de repente no tengamos nada como para que se lleven acá, para que se desarrollen estos programas sociales, para que se desarrolle toda la ayuda que el Estado también debe garantizar. Entonces, nada más eso quería. Hay temas, en mi opinión, me dedico al derecho tributario con el equipo de Grant Thornton. Hay cosas que están en la ley que no va a solventar el reglamento, pues por el principio de legalidad, el reglamento no va a venir a ordenar ciertos temas que quedaron abiertos o demasiado en una zona gris. Y voy a referirme básicamente a 3 puntos. El primero es el tema de la ganancia de capital de Bitcoin. La ley habla que la ganancia de capital va a ser no grabada, pero el problema que esto nos plantea es que las pérdidas de capital, que sí las van a ver porque el Bitcoin es un activo tecnológico, y ya vamos a hablar qué es activo tecnológico. Voy a tratar de ser breve para explicar qué es el activo tecnológico desde la óptica contable. Va a tener pérdidas. Estas pérdidas serían pérdidas no deducibles para la renta corriente. Y aquí es una desventaja para los comerciantes porque la adquisición del Bitcoin, como se plantea la ley, vendría dado por una operación corriente. Entonces estaríamos castigando el gasto y el resultado con pérdidas no deducibles producto de operaciones corrientes. Y eso no lo ha resuelto la ley y el reglamento no va a tener la facultad de hacerlo porque también ya hay antecedentes a nivel del TAI, a nivel de la Corte, donde hay ciertas premisas que están en los reglamentos, por ejemplo, de la ley de renta, que a la hora de valoración los jueces se han decantado por lo que está en la ley. Por tanto, qué difícil es pensar cómo poder formar ese particular de la ley. En mi opinión, las ganancias, si bien es cierto, se pretendía no hacerlas grabadas, sí tendría que hacer una aclaración la ley de que ese tipo de pérdidas deberían de ser deducibles por ser unas pérdidas corrientes. Ese sería el primer apartado. El segundo, que también viene en esta línea, es cuando al Bitcoin como activo tecnológico hay un problema en cuanto a la ley del IVA. Por eso es que se habla de una reforma integral que no se ha hecho al día de hoy y que se tendría que hacer. El Bitcoin en su estructura vendría, para los efectos contables, es un activo tecnológico diferente del efectivo. El propósito de los estados financieros es dar a conocer a terceros que todos los bienes, cosas materiales e incluso inmateriales que posee una sociedad, expresarlos a su mayor grado de liquidez, donde el dinero es el activo más líquido. Es decir, el juego se trata de expresar todos los bienes, terrenos, carros, inventarios, cuentas por cobrar, a su mayor grado de liquidez. Por eso es que en un estado financiero nosotros tenemos como primera partida el efectivo, luego van las cuentas por cobrar, luego los inventarios, luego activo fijo. ¿Qué pasa con el Bitcoin? El Bitcoin, como bien decía Mariana, no solo este comité de Basilea, sino que las normas internacionales y el IASB, que es la entidad colegiada que regula las normas internacionales, ya dijo que este tipo de activo es un activo similar a un activo intangible cuando yo lo adquiero y no me dedico a comercializarlo o no me dedico a venderlo. Si yo lo adquiero para vender puede ser inventario, pero ya sea que sea inventario o ya sea otro activo, no es dinero, no es líquido. Y eso me plantea un gran problema para los indicadores de rentabilidad de una compañía. Porque cuando yo, por ejemplo, vendo ropa, vendo zapatos, yo espero que me devuelvan dinero o cuenta por cobrar que es circulante. Pero lo que yo voy a tener es cacao, básicamente. Es cierto, atrás del Bitcoin hay tecnología y quiero respetar pues todo este intangible que hay de tecnología, pero para los efectos contables es como que yo estoy recibiendo un pago en especie. Es decir, no hay caja. Entonces tengo que convertirlo. Por eso es que las normas internacionales me dicen, llévelo como otros activos y voy a tener el reto entonces de la realización. En esa dinámica, al ser otro activo, se plantea en la ley del IVA, no queda claro si el Bitcoin va a generar o no IVA. Y hay un problema que en el 2004 que pasó desapercibido, porque en la ley del IVA de 1992 el dinero textualmente decía que era un bien incorpóreo.
En el 2004 cambian la reforma para gravar los intereses de forma generalizada, quitan ese apartado y la ley del IVA solo dice que para propósitos del hecho generador, los préstamos dinerarios se considerarán servicios. La pregunta es, cuando yo hago transacciones de Bitcoin, que estoy transfiriendo bienes intangibles, ¿debo causar o no el IVA? Y ahí hay un problema porque también eso me viene a encarecer la transacción con ello. Hoy en la tarde, hablando con algunos colegas, se planteaba decir, bueno, si el Bitcoin es moneda, ya pasa el tema de ser de curso legal, pero tenemos el tema del IVA que no está definido como un activo grabado. Entonces, en esta dinámica, en mi opinión, falta reformar la ley del IVA para aclarar, primer punto, que corrijamos lo del 2004, quedó pendiente que tanto el dinero como este activo no es como un activo informático, como el artículo 14 que graba los software, la transferencia de software con el 13%, sino que estaría en condiciones para ser como una especie de moneda, a pesar de que no lo es, técnicamente no lo es, pero para efectos de El Salvador, y así que no se grave el impuesto del IVA en esta transacción. Y el otro tema es, así como el dinero, el producto financiero es no grabado para las instituciones financieras, pero sí grabado para, por ejemplo, entidades no reguladas, no queda claro si esa ganancia del Bitcoin va a ser sometida al IVA o no, porque hay que diferenciar dos temas. Una cosa es la ganancia para efectos de renta y otra cosa es el mero acto de transferencia de dominio y prestación de servicios que es grabado con el impuesto de IVA. Por tanto, en mi opinión, la ley sí tendría que ser reformada para aclarar este particular. Y por último, pues, en honor al tiempo y espacio de lo que está preocupando del tema es, no podemos tratar un activo que por sus características es capital fijo como una operación de capital corriente, porque los efectos de representación en los estados financieros van a ser diferentes. El artículo 139 del Código Tributario habla que la contabilidad se va a llevar conforme al Código Comercio, y el Código Comercio refiere al Consejo de Vigilancia y el Consejo de Vigilancia a las NIF. Por tanto, tenemos un impacto ya en la representación de nuestro grado de liquidez, cómo vamos a hacer para convertir. Y el otro reto que se va a encarecer es qué va a pasar cuando el fondo de Bandesal no alcance, porque pareciera ser que no va a dar abasto. Se tenga entonces que encarecer la tasa efectiva de convertibilidad, y esto al final del día termina impactando en el alza de precios. Así que hay una tarea pendiente en cuanto a reforma de ley, en cuanto a cómo declarar los impuestos. Al final del día, se paguen en dinero, se paguen en especie. Esa última parte, el modo de pago y las declaraciones tributarias, en mi opinión, siguen normales. Lo único que cambia es el modo de pago. Y el último comentario en cuanto a las facturas de consumidor final y crédito fiscal. Fíjense que esa leyenda de describir la cantidad en dólares en realidad venía de un reglamento, porque en el artículo 114 y 115 que regula los documentos para el control del IVA, no dice que en los documentos debe expresarse en letras la cantidad. Sí habla que en el interior del crédito fiscal debe expresarse la cantidad en su valoración. Ahí el artículo 8, al menos de la ley del Bitcoin, habla que se va a mantener el dólar, pero en cuanto a las letras y decir vale tanto en Bitcoin, etcétera, eso no es en ley, y al final quedó en costumbre.